Os presento a Antonio Arechavala, de la Universidad de Navarra, es geólogo y va a hablar del impacto de la zona metropolitana de Donostia y su efecto de foco repetidor sísmico desde el barrio basado en el barrio Martutene, Txominenea. Arratsaldeon, buenas tardes. ¿Qué tal? Hay descubrimientos científicos que han pasado a la historia por casualidad. Este no es uno de ellos, puesto que vamos a ver que había documentación al respecto. Pero bueno, que nadie se asuste, y todos los que trabajáis en riesgos no os asustéis tampoco. Lo que vamos a ver aquí es algo que afecta directamente a esta ciudad, sobre todo a toda la zona metropolitana. ¿De dónde ha salido? Bueno, vamos a hacer un recorrido histórico, ¿no? Y vamos a dar unos planes de futuro. Y un poco respondiendo a lo que decía, lo que ha preguntado nuestro compañero y lo que le han respondido. Por ejemplo, el otro día hubo un terremoto de escala 4,1 en Afganistán y hubo muchos muertos. En Afganistán tienen que preocuparse por comer. Nosotros el año pasado en Pamplona, en la zona metropolitana, hemos sufrido varios de 4,2 y así, y aquí estamos. Venimos a contar cosas sobre terremotos. Bien, nosotros nos podemos preocupar de hacer ciudades resilientes, ciudades que sean capaces no solamente de resistir esos embates, sino de además estar preparadas para el futuro. Y de eso se trata. Y gracias a nuestro estado actual podemos ir pensando en ello, no como en Haití. Bueno, yo soy Antonio Arechavala, trabajo en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Navarra. Pertenezco también a un grupo de técnicos internacionales. Soy cofundador de INDERC, que es una red internacional para la apuesta del urbanismo como arma o como herramienta para resistir los embates de estos golpes, de estos impactos sísmicos en particular. Con varios otros de otras nacionalidades, desde Nueva Zelanda, Venezuela, Estados Unidos, etc., ¿no? Y bueno, el debate está servido. Es decir, yo creo que las normas de construcción sismoresistentes tienen todas las bendiciones, pero el verdadero escenario de un terremoto es una ciudad. Los edificios, es verdad que son los elementos del sistema, pero el sistema en sí también debería ser sismoresistente. Es decir, que vamos a pensar en un siglo XXI que a través de esta herramienta que nos han presentado, que es el urbanismo, precisamente, poder resistir los embates de la naturaleza. Bien, sin más, vamos adelante y vamos a ver este itinerario que vamos a seguir, que todo empezó en Txominenea. Vamos a ver una serie de terremotos históricos que afectaron a esta ciudad. Uno en 1903, otro en 1923, 1929, en el 67 y unos cuantos más de hace bien poquito del siglo XXI, ¿no? Vamos a ver qué fenómeno es este que se produce aquí en la ciudad de San Sebastián y si tiene alguna explicación. Unas conclusiones y unos retos finales. Es decir, que no perdamos de vista el medio sobre el que vivimos. Eso es lo que de momento nos ha ido llevando a lo que tenemos. Aunque estamos perdiendo mucho en investigación y en ciencia, y se nos están yendo los grandes cerebritos se nos están yendo, esperemos que alguno se quede por aquí y en el futuro podamos labrarnos unas ciudades resilientes. De resiliencia, cuando hablo de resiliencia, todos lo sabéis, hablo de la capacidad que tiene una comunidad, un organismo, incluso algo material, para no solamente volver al estado anterior de un shock o de una catástrofe, sino de salir fortalecido de ella, ¿no? Es decir, que todas estas experiencias nos tienen que servir a nosotros para ir preparándonos para algo mejor. ¿Qué pasó en Txominenea? Bueno, en Txominenea, todos sabéis, se estaba haciendo una depuradora, se hizo un túnel a 35 metros de profundidad, donde se esperaba que todo el túnel avanzase por roca y, oh sorpresa, se impactó en una zona de gravas y arenas, se empezó a chupar, tipo Carmel, y se puso una subsidencia que afectó a toda una manzana que está en el paseo de Inceta. Empezaron una serie de culpas, la culpa es tuya, la culpa es mía, etcétera, y al final, bueno, pues ya en el año 2010 me meten a mí en el ajo y empezamos a investigar qué es lo que había pasado. Y claro, no es que yo pasaba por aquí y esto empezó a deteriorarse, sino que yo pasaba por aquí, empecé a sacar tierra y se produjo este fenómeno de subsidencia con verdaderas patologías, ¿no? Al final involucramos al ayuntamiento, Tecnalia y una serie de entidades más. No me voy a meter en detalles, pero sí que quedó comprometida la estructura, sobre todo la cimentación de los edificios. No sabíamos muy bien, porque no había proyecto, de cómo eran aquellas manzanas,
Y bueno, llegamos a la conclusión, gracias a Tecnalia y a unos ensayos, de que habían sido pilotes que posiblemente apoyasen en la roca, pero otros a lo mejor no. Con lo cual vimos que podía haber varios, podía estar comprometida la cimentación de acuerdo a varios criterios. Uno de ellos era que se iba a reurbanizar todo aquello, toda la zona de Txomin Enea, y podría verse afectados por las excavaciones y las nuevas obras del AVE, etcétera, ¿no? Pero por supuesto también que esas vibraciones que se producían de origen humano podían venir de origen natural. Por lo tanto, un pequeño temblor o una cosa así podría comprometer más todavía la estructura, ¿no? Por supuesto que vimos que algunos pilotes podían estar ahí entre Pinto y Valdemoro. Así que nos pusimos a estudiar. La gente decía, pues aquí ha habido temblores, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, vamos a estudiar los terremotos guipuzcoanos, y la verdad que los terremotos guipuzcoanos que tenéis ahí son terremotos de Chichinabo, es decir, no hacen nada. Aquí el más fuerte que desde el punto de vista de la intensidad sería este de escala 4 de Sestona, del año 97, y otro en 1828 en Irún. No tenemos datos porque puesto que Richter todavía no había nacido, ni tampoco teníamos posibilidad de calcular la profundidad, ¿no? Aquí tenéis las profundidades. Como veis, aquí hay un 2,7 pequeñito, pero muy superficial, entre 0 y 1 kilómetro, que en Zarauz pues, se notó bastante, ¿no? También en el año 88. Bueno, el 97 aquí faltan unos cuantos y hay varios menores, pero hay una sismicidad histórica interesante en esta zona de Cestona, en Zarauz, etcétera, ¿no? Por lo tanto, bueno, hablando con la gente del lugar y con referencias históricas, nos dimos cuenta de que los terremotos que más afectaban aquí en la ciudad eran precisamente los que venían de fuera. Y encontramos algunas referencias en este trabajo del año 31 de Alfonso Rey Pastor sobre el terremoto de 1923. Es del año 31, estudiando un terremoto que pasó en el 23, que fue muy curioso porque no pues, se pensaban que en la zona de Martes, Huesca, Pirineos, en la cola del embalse de Yesa, ahí cerquita de Navarra, cerca de Sangüesa, se podían producir terremotos tan fuertes. Este terremoto, en este año, en el 23, Richter tenía 23 años, todavía le faltaban 13 para publicar su escala energética. Así que, bueno, se midió en términos de intensidad y fue de intensidad 8, es decir, dentro de lo que es Mercalli, ¿no? La MSK, si queréis. Afectó a todo el cuadrante nordeste, y luego vamos a ver las isosistas, desde Francia hasta Asturias y hasta Valencia, y bueno, destruyó varias cosas, entre edificios famosos como el Ayuntamiento de Verdún, o bueno, por supuesto Martes, todos los edificios, ¿no? Quedaron tocados, algunos de ellos incluso en ruina. Y aquí ya se habla por primera vez de, al repartir las líneas isosistas, del efecto repetidor de que se pierdan las ondas por el camino, pero hay un efecto rebote en San Sebastián. ¿Por qué lo dice aquí? Porque el estudio es del año 31, pero es que lo habían observado lo mismo en el año 29 con un terremoto que vamos a ver también, que es el de Turruncún, en La Rioja. Bueno, en 1956, con motivo de un estudio de un terremoto muy raro que se da en la zona de Aoiz, o no se sabe también si es también en la canal de Verdún, en la zona de Yesa, vuelve a aparecer otra vez el foco repetidor periférico de San Sebastián. Bueno, esto nos llamó la atención porque diciendo, bueno, a lo mejor es que resulta que los terremotos que vienen de fuera son así. En el año 67, que hay mucha gente viva que lo puede contar, el 15 de enero en plenas fiestas de San Sebastián, pues se produce el mismo efecto. Y mucha gente lo cuenta como lo peor que ha vivido en su vida, la gente se asustó mucho y gente que durmió fuera esa noche porque estaba verdaderamente asustada, y algunos cristales rotos y cosas así, ¿no? Por lo tanto, vimos que por el camino, por ejemplo, en otras zonas que estaban entre Aret y San Sebastián no había pasado nada. Por lo tanto, se volvía a repetir el efecto. Yo he podido buscar personalmente en terremotos anteriores a 1923 a ver si había pasado lo mismo, y me encontré que en el terremoto de Pamplona de 1903 también pasa lo mismo. No he podido ir más allá, puesto que ya la hemeroteca es difícil de tirar y este trabajo geohistórico pues no da más de sí, ¿no? Bueno, al final el terremoto de Pamplona de 1903 es un terremoto que se da, se cree que se da en la comarca de Pamplona, en la zona de Badostein, ahí es donde está clavado el epicentro ahora mismo, y se reportan daños en varias zonas, ¿no? Especialmente en San Sebastián. Aquí es donde la primera vez que aparece históricamente la prueba o la claridad de que San Sebastián tiene un comportamiento especial con respecto a terremotos más o menos lejanos. Bien, empezamos a tirar de hemeroteca y efectivamente así es. Sin embargo, vemos que al día siguiente, que del 10 de marzo, que fue el día del terremoto, San Sebastián también registra terremotos más personales que no se detectan en Pamplona. Y haciendo hemeroteca, a pesar de los problemas cronológicos que se dan en esta época, puesto que los relojes no están muy bien afinados, etcétera, unos hablan de una duración, otras zonas en Gallipienzo o en Lecumberri hablan de otra duración, etcétera. Lo que sí que se llega a la conclusión
es de que es muy probable que fuesen varios terremotos al mismo tiempo, ¿no? Bien, en las noticias aparecen por toda España, aparecen en muchos en boletines, científicos. En este momento, por ejemplo, tenemos a Salvador Calderón y Arana, que ahora es director del Departamento de Geología, Museo de Geología de Madrid y tal. Le llega una carta y le cuentan un poco cómo ha sido, etcétera, ¿no? Tenemos aquí un archivo de la NASA en el que, bueno, dice, 3 horas seguidas Pamplona estuvo sometida a impactos sísmicos, etcétera. Bueno, tenemos telégrafos que se mandan por unos sitios y por otros, sale el de Matán, sale en varios sitios, ¿no? Y Pamplona en este momento no había salido todavía de sus murallas. Sabéis que Pamplona es una ciudad medieval que creció hacia arriba, ¿no? Es decir, que hasta 1918 prácticamente no se abren los ensanches. Entonces, bueno, allí está testigo todavía de muchas de las cuestiones sísmicas que quedarían por estudiar, y sobre todo la zona más vulnerable desde el punto de vista urbanístico. Es decir, que en una ciudad tan abierta como Pamplona o como Vitoria está mucho mejor preparada desde el punto de vista urbanístico para aguantar los impactos sísmicos que lo pueda estar Bilbao o lo pueda estar Donosti. El caso es que Bilbao no está expuesto, pero Donosti, por lo que vamos a ver, está un poquito más, ¿no? Esos son los terremotos históricos que se utilizaron para hacer el estudio de la vulnerabilidad del embalse de Itoiz, que fue generador de los 2 terremotos, hoy reconocido mundialmente. Es como un centro de estudio o de itinerario de estudio de la sismicidad creada por nosotros, o sea, por nuestras actividades. Y bueno, pues como veis aparece aquí el terremoto de 1903. También aparece el del 23, del que hablaremos. 1817, ya no me voy tan lejos porque no he encontrado hemeroteca, pero sé, porque vi datos de que se notó bastante en San Sebastián, pero Napoleón se acababa de ir de aquí, la acabamos de echar. Entonces es muy difícil encontrar periódicos o datos. Es un tema interesantísimo para investigadores históricos. Bien, si juntamos todas estas noticias del terremoto de 1903 de Pamplona, vemos que hay una línea que va desde San Sebastián hasta Gallipienzo, donde a diferentes horas, con diferentes intensidades y con diferentes duraciones, se produce este fenómeno. El caso es que en un intervalo de aproximadamente de 3 horas, más luego el terremoto que se da al día siguiente en San Sebastián, produce el efecto que me temo, que van por ahí los tiros, de que hay una especie como de fallas que por simpatía responden a otras más lejanas. ¿De acuerdo? Ese va a ser uno de los puntos que sean de posible explicación. Hay 2 más. Bien, el terremoto de martes de 1923, como os contaba, este es el día 10 de julio, en plenas fiestas de San Fermín, a las 5:30 de la mañana. Estaban preparando las dianas para los danzarinos, bueno, tuvieron que parar el protocolo. De hecho, se reporta por un periodista canadiense que acababa de llegar ese día. Sí, estarían todos bebidos, la verdad que sí. Es que me hacen así de ahí, digo, sí, ese día, a esas horas, posiblemente estuviesen todos bastante bebidos y notaron a lo mejor un poquito más lo que fue, ¿no? Pero bueno, este periodista que venía con su mujer y por primera vez iba a hablar sobre las fiestas de San Fermín, se encontró con este panorama. Se llamaba Ernest Hemingway y luego parece que le gustó mucho la experiencia porque volvió bastantes veces, ¿no? Bien, como veis, las líneas seismosistas de este terremoto llegan hasta Perpiñán. Incluso en la zona de Girona se produce un efecto muy parecido, es decir, que no solo San Sebastián presenta este comportamiento especial, sino que hay otras zonas en el Mediterráneo que también la presentan. Bien, lo que pasa es que aquí es como más evidente, porque es probable que no sea una, ni 2, ni 3, sino que sean las 3 al mismo tiempo. Luego lo veremos. Bien, aquí tenéis la crónica sanferminera, es la primera vez que me encuentro en una crónica sanferminera una referencia a un terremoto. Y eso es lo que escribió en ese momento don Joaquín Iñarra, que era el alcalde de Pamplona en aquel momento. El día 10 de julio se produjo un terremoto, no sé qué, no sé cuánto, patatín patatán, y dice que cree que se desplomó un corral en Castillo Nuevo, una casa, y en Tiermas, que hoy está bajo el embalse de Iesa, está hundida, y no se ve, cayó la torre de la iglesia, es decir, que tuvo la suficiente fuerza como para cascarlo. Bueno, este terremoto hoy se cree que fue de 5,8. Hay autores que lo llaman hasta 6,4. Podéis imaginar el potencial sísmico que estoy estudiando y que, bueno, me toca muy de cerca. Y es verdad, he encontrado terremotos históricos incluso ya en 1357 estoy ya, con muertos. En 1612 hay un episodio de 4 días seguidos en Sangüesa. En fin, está en una zona bastante sísmica, ¿no? Por supuesto, echamos mano de hemeroteca y aparece San Sebastián otra vez, ¿no? En San Sebastián se nota mucho, suenan las campanas de algunas iglesias, etcétera.
Este es el ayuntamiento de Verdún, que colapsó. Verdún es ese pueblo que cuando vais a Jaca, por la Nacional 240, se ve en un alto, como una meseta, y está allí puesto. Bien, ese es muy cerquita del epicentro. En el ABC de esos días vuelve a aparecer la noticia en San Sebastián, en Guipúzcoa, se nota mucho el terremoto, la gente asustada sale a las calles, etc. Esto es lo que tienen los franceses publicado en internet ahora mismo, de cómo se distribuyó la intensidad del terremoto, bastante peor dispuesto que lo que preparó Alfonso Rey Pastor en el año 31 y que nosotros disponemos hoy en día, ¿no? La situación los días después fue angustiosa, es decir, peor que Lorca. El tema fue que cambió completamente la topografía y la geomorfología. De hecho, días antes de los terremotos se avisó de que los habitantes de Martes que veían Sada desde la carretera dejaron de verlo. Es decir, algo está pasando, o nosotros estamos hundiéndonos o aquello está subiendo demasiado, ¿no? Y es verdad que hubo cambios topográficos importantes y luces en el cielo, fenómenos eléctricos que hoy sabemos que existen antes de los terremotos fuertes. Podéis verlos todos si queréis en YouTube, tenéis sobre todo los de China del año 2008, hay miles de móviles grabándolos, y a los 30 minutos se produce el terremoto, vuelve a repetirse en Perú, etc. Es un fenómeno de ionización por exceso de estrés en las fallas, ¿no? Bien, y la situación angustiosa que se está viviendo en esos momentos. Esto es lo que hizo en el año 31 Alfonso Rey Pastor, y es cuando se da cuenta del fenómeno de que si tú escala 8, en este momento aquí, en el epicentro, en la cola del embalse de Yesa, cómo de repente tiene una escala 5, aquí justo en la zona de la ciudad de San Sebastián. Esta foto del año 31 es la iglesia de Bagüés, muy cerquita del embalse, que la sacó Alfonso Rey Pastor, y esa es la que saqué yo el año pasado, cuando llevo a mis alumnos allí a estudiar los efectos, sobre todo de los terremotos, cuando suena acortante dejan esas aspas, esas X, por el movimiento acortante, que se puede ver en muchos de los monumentos de esos pueblos, ¿no? Bien, el terremoto de Turruncún del año 29 fue de escala 5,2, en el MBLG, la española, la que utilizan en el Ministerio de Industria, es de 5,1, pero bueno, se le ha subido hasta 5,7, en fin. También se vuelve a producir el mismo fenómeno. No nos vamos a extender más, ya sabemos todos de qué va la historia. También nuevamente las líneas sismosistas creadas en el año 29 por el más joven Alfonso Rey Pastor, 2 años más joven que en el caso anterior, que le mandaron más tarde. Imaginaros en la mula, en la burra, yendo por estos pueblos y hablando con la gente y preguntando hasta que se acaba esto. Pues se podía tirar un año perfectamente, y aquí tenéis otra vez el mismo efecto de rebote en Donosti. En este caso es la Sierra de Cameros la que genera los terremotos. La Sierra de Cameros históricamente ha generado muchos terremotos, justo en la zona de encuentro entre lo que es la Sierra de Cameros y la cuenca del Ebro. Entre ellos uno de los más grandes del norte de la península ibérica, que es el de 1817, que se cree que fue de escala 6 y pico. Bien, aquí tenéis una historia de los testigos que pusimos en Vico. La iglesia de Vico está cerca de Arnedo, no sé si lo conocéis, en el monasterio, y ahí hay un cartelito y todo que pone, bueno, aquí hubo un terremoto, no sé qué, no sé cuánto y tal, ¿no? Y habla de esta grieta. Les digo porque es que hay un turismo sísmico también en este país. Esto es Turruncún. No solamente quedó así por el terremoto aquel, sino que luego el abandono y la gente se fue, pues fue haciendo también más mella en ello, ¿no? Por lo tanto, aquí se vuelve a hablar otra vez de lo de San Sebastián, y ya parece como que queda sellado. Ahora, llega el tiempo, se olvida esto y ya nunca más se vuelve a hablar de ello, en círculos ni de riesgos, ni de sismicidad, ni de nada. Pero en el año 67, en plenas fiestas de San Sebastián, vuelve a haber un terremoto de escala 5,6, 5,7, 5,8, depende de la escala que utilicen los franceses o nosotros, o el momento sísmico, lo que sea, y tenemos otra vez el mismo efecto, como podéis observar. Hay zonas por el camino que ni se enteran, pero al llegar aquí se produce este efecto frontón, ¿no? La gente se asustó, como decíamos antes, varias ciudades han sido sacudidas, no sé qué, no sé cuál. Hay esto sí que hay mucha bibliografía, toda la que queráis, sobre Aretz, que además les ha venido muy bien a los franceses, que son muchísimo más listos que nosotros, ya tienen un centro de interpretación que les está dando mucha pasta y de paso venden sus fromages y sus vins. Tú vas allí, visitas el encuentro de la relación entre el ser humano y la tierra, muy bonito, muy bien, muy coqueto todo, como hacen ellos, y de paso te venden sus productos y te quedas allí encantado de la vida.
Aprendes ciencia, cultura y gastronomía. Algo que podemos hacer perfectamente aquí nosotros con Turruncún, con Lorca o con miles de cosas. Bueno, de hecho, esto es una cosa que he aprendido porque a mí me tocó participar en el proceso de recuperación del tejido industrial, cultural de Lorca, con la Universidad de Murcia, con el gobierno de Murcia, con la Comunidad Europea, etcétera, ¿no? Y una de las cosas propuestas era precisamente que, como no hay ningún centro del estudio sísmico en todos sus aspectos, todos sus aspectos de la sismicidad, el mejor sitio del mundo, por supuesto, era Lorca. Bueno, ahí están esperando a ver qué pasa, si algún día nuestros maravillosos políticos piensan algo y sacan algo adelante, porque la propuesta está hecha, pero desde luego no parece que se acabe de consolidar. Bien, el terremoto de Aret coincide con los primeros mapas tectónicos de la península ibérica, y el último que tenemos es esto que tenéis aquí a la derecha, que nos divide en varias zonas. Ya veis que Guipúzcoa, sobre todo San Sebastián, está metido en la 12. La 12 podría generar, que es lo que se llama el arco vasco, terremotos de hasta 5,6. Es decir, que tampoco es ninguna maravilla. Pero con esta historia que hemos visto, vemos que nos da igual que se generen aquí dentro, porque los peores son los que vienen de fuera. Así que las zonas 2 y 1, que han sido las peores, hasta la 8 e incluso la 13, vemos que nos pueden generar terremotos de 6 y pico. Por lo tanto, no es una tontería. Es decir, el tema del impacto sísmico en esta ciudad a partir de terremotos que vengan más o menos lejanos, lo hemos visto desde Cameros, La Rioja, lo hemos visto desde la zona de la Canal de Verdún, bastante sísmica, entre Navarra y Huesca, lo hemos visto en el Pirineo francés, desde Aret, y por lo que vamos a ver también pasó con los terremotos modernos, e incluso algunos inducidos por el ser humano, como son los dos terremotos principales del año 2004 que se deben al llenado de Itoiz, como sabéis, ¿no? Y si no lo sabéis, os lo digo yo, no hay discusión que valga. Esos dos terremotos fueron terremotos provocados por nuestras actividades y por el llenado. ¿Que fue una arma arrojadiza política como está siendo Yesa ahora? Efectivamente. Yo estoy metido también en el jaleo de Yesa. Estoy metido en el ajo de Yesa y sé de lo que hablo. Bueno, o sé que hablo un poco más, sé un poco más de lo que hablo que otros, ¿no? Estos terremotos hoy están en el itinerario de estudio de la sismicidad creada por el ser humano. No son los mayores terremotos debidos a nuestras actividades. Tampoco el Castor, sí en número, pero no en intensidad ni en magnitud, han sido los terremotos más fuertes. Hay terremotos que han sido todavía más fuertes. De momento, en la humanidad, tenemos el culmen en el terremoto 5.7 de Oklahoma del año 2011 por inyección de fluidos provenientes de la industria del fracking y del petróleo, ¿no? Bien, aquí tenéis terremotos que son de los últimos 200 años. Tenéis quise poner el de 1800, he puesto 200 para poder meter el de 1817, el del 23, aquí tenemos el del 67 de Aret, no es tan fuerte. Y bueno, y aquí tenéis también los dos principales creados por, lo que os decía, por inducidos, ¿no? Más el de 1903, que es el primero del que hemos hablado. Existen otros, y el terremoto más grande, jamás conocido, de la época instrumental de este país, que empieza en el año 82 aproximadamente. El terremoto de Lizarraga, 5,2 de 1998, Lizarraga en Navarra, es el podium, la medalla de oro 10 años seguidos, hasta 2012, hasta 2008 me parece hasta 2010, 12 años seguidos, sí, que se lo quita uno en Granada de 6,2. Pero durante ese tiempo, de la época instrumental, es el terremoto más fuerte que existe. Bueno, estos terremotos que veis aquí, que son todos los terremotos inducidos por el llenado de Itoiz, y están todos localizados aquí de un trabajo sacado del Instituto Geográfico Nacional del Ministerio de Industria. Vemos aquí las magnitudes, 5,2 y 5,3, según la escala de medición francesa. Bueno, esto lo podéis encontrar cualquiera en Wikipedia. También presentan en la prensa, pero ya no voy a traer más recortes de periódico, presentan también este fenómeno de desaparición por el camino y de repente rebote en la ciudad de San Sebastián. Yo creo que los habréis notado, los más jóvenes incluso en el año 2004 tuvieron que notarse aquí, y me consta porque me lo dijeron. Bien. Por lo tanto, hay una explicación para este fenómeno, hay una explicación para ver qué pasa en la ciudad de San Sebastián, más o menos, que no tiene ningún peligro sísmico, no hay fallas que tengan una peligrosidad sísmica importante dentro de la provincia de Guipúzcoa, pero es que la sismicidad le da exactamente igual las fronteras, tanto autonómicas como internacionales, de los Pirineos, ya veis que el terremoto de Aret fue en el extranjero y pegó fuerte aquí. Bien,
Primero, puede haber una cuestión de rebote. Las capas de lo que es la disposición geológica de la ciudad de San Sebastián, sin extenderme demasiado, tienen ya esa forma, como veis, de cambio radical del medio físico en relación a la dirección de donde vienen las ondas. Todos habéis visto alguna vez en el muro de la Concha, cuando está muy alta la marea, cuando viene una ola y rebota, cómo sale disparada, y cuando se encuentra con otra, se produce una mayor cresta. Es decir, que puede haber un juego de ondas. Por otro lado, también sabemos que las cuencas cuaternarias, donde se sitúan las desembocaduras de muchos ríos, son lupas sísmicas. Es decir, que hay un cambio también en el medio y se produce un incremento en la longitud de las ondas. Esta onda del mismo epicentro está recogida en la misma roca que ha recorrido este camino, y esta onda, cuando pasa por una de estas terrazas cuaternarias, se amplifica, y este es el registro mucho mayor, mucho más amplificado. ¿De acuerdo? ¿Esto lo tiene la ciudad de San Sebastián? Sí, también lo tiene. Y tercera posible causa. Lo que comentábamos al principio, que hemos visto en la hemeroteca del año 1903. Es decir, que haya una simpatía entre unas fallas cuando se y esto es muy típico, es muy contagioso. La sismicidad, la verdad, que es muy contagiosa, lo sabes de Haití, ¿no? Cuando pasa en una zona, enseguida empiezan las de al lado y al final se forma lo que es un enjambre. Pero claro, en el año 1903 no había aparatos para medir y hablar de enjambres sísmicos. Pero hoy sí hablamos de enjambres sísmicos. Sabemos que cuando empieza una anima a las demás, y cuando empiezan se distribuye en horizontal y en vertical, y todo se pone a temblar. Esto lo sufrimos el año pasado en Pamplona, y tuvimos más de 500 terremotos. Ya sabéis que nos tocó incluso muy cerquita de la zona metropolitana, ¿no? Lo cual tenía que habernos hecho reflexionar, y parece que el gobierno de Navarra tampoco. Por eso lo que preguntaba antes es si los políticos están avisados. No hace falta que nos vayamos a Haití. Aquí no están muy concienciados del asunto tampoco, ¿eh? Bien. Por lo tanto, conclusiones. Podía ser lo que nos ha pasado por el estudio de Txomin por casualidad, como esos descubrimientos como el microondas, la penicilina, etcétera, que nos hemos encontrado con un comportamiento curioso. Puede ser una caja de resonancia, puede ser un frontón sísmico o puede ser un foco repetidor. Pero en cualquier caso, como acabamos de ver, tanto en el año 1903 desde Pamplona, como Turruncún en el 29, en el año 23 en Martes, Arete en el 67, en el año 2004 los de Itoiz y el año 98 el de Lizarraga, todos presentan este patrón. Por lo tanto, es así. ¿Puede ser que sea esto? Podría ser. ¿Puede ser que sea esto? Podría ser. ¿Puede ser que sea esto? Podría ser, pero pueden ser las tres. Es decir, la tercera, seguro. Es decir, que se animen fallas al reaccionar, hoy sabemos que sí. Que San Sebastián esté construida encima de una cuenca, una caja de resonancia que hace que se note mucho más fuerte las ondas, también es verdad. Y que luego haya una disposición geológica, una estructura, una macroestructura geológica que hace que también haya este efecto rebote, pues también las tres juntas, perfecto. O sea, por eso a lo mejor resulta que es tan llamativo el fenómeno, ¿no? El caso es que deberíamos estudiarlo. Bueno, esto yo lo he publicado en Escuchaskunza ya hace tiempo, en una entrevista que me hicieron y está por ahí por internet. Bueno, en la página web también, en la Escuela de Arquitectura, ahí en la Universidad de Navarra. Y bueno, revisando las grandes estructuras del último Oligoceno hasta ahora, hombre, pues encontramos una geología normal que va, pues todas están aquí, que no nos vamos a meter ahora mismo tampoco en estaciones geológicas que no vienen a cuento, pero que sepáis que es un tema interesante de estudiar, ¿no? Por lo tanto en Pamplona de 1923 como en todas las ocasiones que hemos visto en este recorrido histórico, desde la Canal de Verdún, en el 23, en el 29 en La Rioja Baja, en Turruncún, y en 1967 en Aret, más habría que sumar el año 98 el de Lizarraga y los terremotos inducidos por el llenado de Itoiz en 2004, todos ellos presentan un patrón que hace que la ciudad de San Sebastián repita de alguna manera o se comporte de alguna manera como una zona que entra en simpatía con estos terremotos que vienen de estas direcciones, ¿no? No sabemos todavía qué pasa con los que vienen del mar, que de vez en cuando los hay, ¿no? Yo creo que es algo que debería estudiarse ya. Bueno, por lo tanto, también tenemos que ir considerando que el área metropolitana de Donosti, si entras en Wikipedia, es 450.000 personas. O sea, a pesar de que la ciudad son 185.000, en el año 2010 hay 450.000 personas. En el año 1903
que es donde podemos hablar del primer terremoto que hemos comentado aquí, lo vamos a dividir entre 10. Por lo tanto, tenemos a mucha más gente expuesta. También hemos mejorado mucho nuestras construcciones, nuestro urbanismo, por supuesto, y nuestras ciudades. Pero también hay una de las cuestiones que tiene que ver mucho con la pregunta que decía antes sobre los políticos. No solamente había que concienciar a los políticos, también nosotros mismos. El problema que tenemos es que hemos echado a los historiadores de todo el estudio de los riesgos en general, sísmicos, inundaciones, etc. En esos equipos multidisciplinares que comentaba antes nuestro compañero, yo echo mucho de menos a los historiadores, pero muchísimo. Ellos tienen unos métodos, como veis que he utilizado yo, métodos que son métodos de estudio de las avenidas de estos fenómenos en la historia, muy buenos, y con ellos sacan muy buenas conclusiones. Tú por ejemplo, cuando voy a Sangüesa a estudiar el terremoto de 1612, no hay en los archivos una especie de cosa como Google, que tú pones terremoto, y aparecen en 1612 4 días estuvieron temblando. Lo que hay es una serie de plegarias a Dios nuestro Señor, porque nos está mandando una serie de problemas, pestes, malas cosechas, inundaciones, y un día pues que se pone todo a temblar. Entonces, a partir de aquí te encuentras con que sale el pregonero, con mucho sentido moral, a decir que no canten, que no se baile, que no haya relaciones, porque Dios está muy enfadado y nos está venga a hacer temblar Sangüesa y se han caído no sé cuántas casas. Bien, pues esta forma de estudio no la tenemos ni arquitectos, ni geólogos, ni biólogos, ni la tenemos físicos, la tienen ellos, los historiadores. Por lo tanto, nuestros métodos nos llevan a grandes confusiones y muy malos resultados para hacer urbanismo. Si los historiadores estuviesen metidos en esto otra vez, que son los inventores y los que empezaron, geógrafos e historiadores, con estas historias, entonces otro gallo nos cantaría, porque tendríamos mucha mejor información y haríamos muchísima mejor planificación territorial. Bien, es a través del urbanismo donde lo vamos a conseguir. No es ninguna tontería. Siguen existiendo los prejuicios y todo el mundo sigue pensando que los terremotos fuertes solo se dan en el sur de España. Pero por daros unos datos, en la zona pirenaica ha habido en los últimos 650 años al menos 4 terremotos con destrucción por encima de la escala 8. Eso viene a ser un 6,7 de Richter. El último sucedió hace 250 años. Llevamos una laguna, como veis aquí, en todo lo que es el siglo XX y lo que llevamos de XXI, que no ha habido ninguno. Por lo tanto, que es cuando hemos crecido, se nos ha olvidado. Es decir, no hay conciencia sísmica en Haití, pues aquí menos. Llevamos 140 años del terremoto de Andalucía de 1884, no ha vuelto a haber ninguno fuerte, así destructivo, por encima de 8. Ni siquiera Lorca cuenta, que no llega a 8. Ni siquiera el de Martes, del año 23, llega a 8. Peores. Es decir, yo recuerdo el de, si habéis leído la Catedral del Mar, cuando están construyendo, hay un terremoto y les destruye la torre. Bueno, ese terremoto es real. Es un terremoto real que es de una escala de destrucción 10. Y se produce en los Pirineos. Hay otro también en Ribagorza, muy cerquita de Huesca, de la zona esta que hemos hablado de Martes, Huesca, que se produce ese terremoto. Bien, vamos a ir avanzando ya porque quiero que haya un momento para las preguntas. Aún me queda tiempo, pero quiero que haya por lo menos un ratito para, pues si queréis comentar algo, añadir algo, vosotros que sabéis mucho más de riesgos que yo. El gobierno vasco presentó hace 2 años un inventario para el diagnóstico de las necesidades de la edificación antigua, etcétera, etcétera, y iba a mirar 65 puntos. No estaba el riesgo sísmico entre ellos. Yo creo que para la próxima vez que el gobierno vasco haga este ejercicio, incluya el riesgo sísmico. No es ninguna tontería. La verdad es que los terremotos parece que son cosas lejanas, que les pasa a los de Lorca. En Lorca pensaban que a ellos no les iba a pasar nunca. Habían perdido la memoria también. Los tenían bastante recientes. Y solo pasa una vez. Pero una vez quiere decir una comarca destruida. Ricos patrimonios completamente destrozados, muertos. Dramas personales que no se van a curar en meses, en años. Zonas enteras que no se van... Sectores económicos irrecuperables. Y comunidades que muchas veces no se levantan en décadas, a veces para siempre. Ahí tenéis el problema que tenemos en Europa, en L'Aquila. L'Aquila sigue viviendo en los contenedores. En Emilia-Romagna. Emilia-Romagna estaba categorizada como la zona menos sísmica de Italia. Ya veis lo que les pasó el año pasado, un año y pico ya, 2 años. Ellos pensaban que no tenían terremotos. Emanuela Guidoboni, que es compañera mía y trabajamos en el INDEC también, los dos juntos, me dijo: Antonio, yo me he recorrido parroquias enteras y he visto terremotos históricos de hace 200 y pico años importantes en Emilia-Romagna.
que no se sabe de dónde venían, o si hubo un fenómeno eléctrico después del de Lisboa. Todos los terremotos eran por cosas eléctricas. Ahora son por fallas. En 1612 eran por castigos de Dios. Bueno, ¿qué serán dentro de unos años, ¿no? Pero existen bibliografía y estudios al respecto. Bien, aquí tenemos repetido otra vez, puesto lo que acabamos de ver, la distribución tectónica del último mapa, la posibilidad del potencial de nuestras fallas en esta zona, y como veis, poco importa que el arco vasco genere terremotos de escala 5,6 cuando estamos rodeados precisamente en una zona que los repite y que tiene 3 mecanismos de amplificación que pueden llegar hasta 6,8 y cosas por el estilo, ¿no? Bien, otra cosa que tenemos que contemplar, y aquí viene ya lo que es la resiliencia, el concepto de aprender de esto, es que nos vamos a meter en unas ciudades en un siglo XXI en el que prácticamente cada uno, yo ahora mismo estoy en varios sitios, estoy aquí dando una charla, pero hay gente que está viendo mis trabajos por internet, seguramente me estarán mandando algo por el WhatsApp, es decir, y mañana voy a Pamplona, pero pasado voy a Madrid, es decir, la movilidad es tremenda. Cambia mucho el concepto de urbanismo con estas expectativas de siglo XXI, ¿no? Por lo tanto, ese urbanismo del que nos hablaban antes es un urbanismo que yo le llamo urbanismo geológico, es un urbanismo de conocimiento del medio. Es el gran reto de los arquitectos, además. Hay un trabajo tremendo aquí, pero claro, tiene que ser uña y carne con científicos. No es que el arquitecto por sí solo, tú lo has dicho antes, teníais que ir con otros, con economistas, con ingenieros de construcción, etc. Bien, este urbanismo geológico viene también por una cuestión fundamental. La evolución del planeta Tierra, visto desde un punto de vista holístico, ha cambiado mucho en 2010. En 2010 hemos pasado un gran ecuador en la evolución del planeta. Más de la mitad de la población ya vivimos en ciudades. Y para el año 2040, casi el 65% viviremos en ciudades. La ciudad va a pedir mucha energía, va a pedir muchas cosas. Y el estilo de vida no puede ir a peor, como ahora, como está pasando, sino que debería ir a mejor. Para ello tenemos que repensar las ciudades como, entendiendo que esta nueva experiencia para la vida en el planeta supone que la ciudad ya es la unidad estructural de construcción del planeta. Esta nueva era, después del Cuaternario, podríamos llamarla, por ejemplo, el Antropoceno. Es así como está el Mioceno, la Terciaria, etcétera, pues el Antropoceno. Bien, la tasa de urbanización va a crecer de una manera increíble, como veis. No nos queda más remedio que poner todos los ojos en el urbanismo, porque las ciudades van a crecer de manera desorbitada, las demandas energéticas y de seguridad van a ser brutales. Por lo tanto, la intervención urbanística hoy en día tiene tres capas. Bien, pues el diseño sísmico debería estar en la primera. Las normas de construcción sismo resistente están muy bien y vienen bendecidas, pero para cada individual, el edificio, para cada pieza del sistema. La ciudad en sí debe ser sismo resistente y eso es a través del urbanismo. ¿Dónde empieza el origen de esta ciudad contemporánea? Pues como veis aquí el sistema dominó, y lo siento por los arquitectos que estáis aquí, voy a meter un poquito con Le Corbusier, yo como no soy arquitecto, porque Le Corbusier no sabía nada de terremotos, pero esto que ha influenciado en la arquitectura mucho más que la Torre Eiffel o que las pirámides de Egipto, se ha implantado en el mundo entero, en todas partes, independientemente de si es una zona sísmica o no. Y ese es el gran problema que yo me encontré cuando trabajé en Lorca. Que me daba igual elementos antiguos que elementos modernos, los daños eran los mismos, poco habíamos aprendido en el trato con la sismicidad. Me daba igual iglesias modernas que barrocas, que iglesias antiguas, barrocas o modernas, el daño era el mismo. Me daba igual los daños, eran los mismos en edificios nuevos que en edificios viejos. La iglesia de Santiago había colapsado porque había sido la única que se había intervenido, se le habían hecho unos hormigonazos armados que resistían mucho más que el completo de la iglesia, con lo cual cuando se movió, cascó esa parte precisamente, y fast colapsó. La única iglesia que colapsó era la única intervenida con hormigón armado. El sistema dominó, bueno, pues lo que trae es que estos grandes o masivos forjados con unos pilares más o menos débiles, pues cascaron todos, o cuando hubo diferencias de tamaños también.
cuando había zonas que estaban más o menos reforzadas y otras no, una asimetría estructural también cascó. Los pilares que estaban vacíos abajo cascaron todos. Aquí tenéis el ejemplo, en el barrio de La Viña, y yo me quedé sorprendido la cantidad de farmacias y peluquerías esperando a ser puestas, que estaban ahí en una zona sísmica, varias plantas, 3, 4, 5 plantas, y la parte de abajo abierta. Es decir, eso casca. Eso era imposible, eso hay que demolerlo todo. El barrio, ya sabéis, barrio de La Viña y barrio de San Fernando, todos completamente demolidos. Pero es que esta configuración urbana existe por toda ciudad del mundo. Da igual que esté en zona sísmica que no. Bien, esto fue insoportable ahí en el barrio de La Viña y hubo que tirarlo. Los criterios en su momento creo que fueron por inundabilidad. Pero bueno, mataron un pájaro. Esto es una imagen de cómo estaba el barrio de La Viña hace un año. Los pilares cortos también fueron un problema. Las columnas cautivas que se comportan como pilares cortos, no dejaron moverse el hormigón ni ser dúctil. El edificio Mercadona, el problema que tenía es que tenía pilar corto, pilar medio y pilar largo. Bueno, una maravilla, que ya se encargaron Zapatero y luego los posteriores gobiernos de decir que eso se iba a resolver, y no se ha resuelto. Bien, los choques entre edificios también ha sido un gran problema. Y bueno, pues simplemente deciros que todo esto empezó precisamente con Le Corbusier, cuando con sus maravillosos 5 puntos su Villa Savoy se ha extendido por toda la tierra porque es un gran sistema, liberó mucha higiene, dio un nuevo aspecto de luminosidad, ligereza, etcétera, a la arquitectura, pero junto con otras tendencias que venían de la ingeniería civil, de la arquitectura, de la geología y planes urbanísticos con los cuales no me voy a meter, todo ello derivó en irregularidades en planta, irregularidades en altura y irregularidades en general. Es decir, que la sismoresistencia es simetría, como nos han mostrado antes en la ponencia anterior. Y luego esto, pues ya puesto a evolucionar hacia el futuro en esta línea, me he encontrado con este tipo de edificios en zonas sísmicas, como incluso en Valencia. Estos edificios están en zonas sísmicas. Como veis, la vulnerabilidad, yo creo que no hace falta ser arquitecto ni geólogo para darse cuenta. Esto es Nueva York, cuando ellos pensaban que no tenían ningún problema y que era una ciudad totalmente, después del 11S y de las inundaciones del metro de hace 2 años, hace 1 año y pico, resulta que también tienen un terremoto, no en el estado, que les viene de fuera y que produce grandes desperfectos, tanto en Washington, que acaban de abrir otra vez, como en la ciudad de Nueva York, por esas diferencias de alturas, irregularidades, etc. Aquí en España, en el sur, en la zona más sísmica, precisamente nosotros somos la segunda zona más sísmica en el Pirineo, ellos son la primera, tenéis estas configuraciones que me he encontrado en algunos edificios que llaman mucho la atención para los que seáis arquitectos y sobre todo si trabajáis en estructura, ¿no? Aquí tenéis una irregularidad tremenda, en Marbella aquí tenéis otra, en fin, son configuraciones que llaman la atención. Bueno, todo esto parece como que ya nos están machacando otra vez con más normativa, más no sé qué, simetría, patatín, patatán. Al final haremos todo cajas de cerillas para que nada se mueva, que nada se incendie y tal. Entonces yo he oído a profesores muy importantes de mi facultad, grandes arquitectos, pues relacionar lo moderno con el progreso y lo tradicional con el atraso, ¿no? Incluso decir que todas estas normativas y tal que coartan la libertad, ¿no? Al final, bueno, va a ser todo ciudades tipo caja de cerillas. Pues fijaros, esto es el plan Voisin de París del 22 de Le Corbusier, ni más ni menos. Conclusión, las normas de construcción ni han sido, ni son, ni nunca serán suficientes. Hay que echar mano del urbanismo y hay que echar mano de la educación y de la cultura, que la gente sepa dónde vive. Oye, pues que en San Sebastián pasa esto, pues pasa. Para terminar, es una cosa interdisciplinar, multidisciplinar e incluso supradisciplinar. Y bueno, pues que sepáis que desde que tenemos detectores sabemos que estamos en un momento en el que está aumentando bastante la sismicidad en el mundo. Esto acaba en octubre de 2012, pero bueno, ya tengo el gráfico nuevo. Y el récord mundial histórico de terremotos grandes ha sido el mes pasado, en abril, que lo sepáis. Hay un artículo escrito en algún periódico mío y tal. Nunca jamás se habían dado 13 terremotos en un mes por encima de 6,5 jamás en la historia de este planeta y se han dado el mes pasado. Bueno, está habiendo un incremento hay en el nuevo horizonte sísmico, pues nuestras actividades como el fracking, la inyección, grandes infraestructuras y tal están llevando a todo esto. Por lo tanto, aunque aquí tenéis el terremoto de Lizarraga de 5,2, que fue el número 1 hasta que apareció el del Screen de 2010, pero durante 12 años fue el número 1 del podio.
Estos son los terremotos históricos de la norma del 68 española, la del 74, la del 94 y la actual obsoleta, que fijaros dónde estamos. Y esto es, en primicia mundial, la que va a salir este año. Si sale, todavía no se ha reunido la comisión, pero esto es lo que se está preparando. Es una actualización que me ha dado el IGN y ahí tenéis. Con lo cual, ese 0,4 que teníamos en Pamplona, vamos a tener que cuadruplicarlo y aquí me parece que os va a tocar 3/4 de lo mismo. Por lo tanto, tenemos que aprender. Vamos por un lado los españoles. Fijaros el mapa de Francia, que lleva el mismo color genérico que el de España, en cuanto a la aceleración básica sísmica. El de Francia es del día 1, se publica el día 1 de mayo de 2011. El día 11, o sea, 10 días después, el 11 de mayo de 2011, es el terremoto de Lorca. Y entonces nos deja absolutamente obsoleto la esperanza, porque se esperaba que fuera 0,12, me parece, no, sí, 0,12 me parece que era lo máximo que se esperaba por Lorca, y fue 0,40 y algo, o sea, casi se cuadruplicó la esperanza. Y los italianos que han ido a su bola y se han quedado ahora también con una normativa modernísima del año 2004 que tiene que cambiar por culpa de lo de Emilia-Romagna, que la veis aquí, está justo en esta zona de aquí, donde parece que no hay ninguna aceleración sísmica significativa y resulta que se han encontrado con lo que se han encontrado. O sea que estamos un poquito en pañales. Según las comparativas de la norma francesa, la norma de LISA para los Pirineos, en la norma española, hay estas grandes diferencias de consideración, por ejemplo, para una ciudad de 350.000 habitantes como es Pamplona. Podríamos culminar que los arquitectos y urbanistas van a estar coartados en su imaginación y en su creatividad por culpa de todas estas restricciones naturales. Pues no. Yo creo que la creatividad, cuanto más difícil te lo pongan, pues más sale a relucir tu gallardía, ¿no? Por ejemplo, Casa Alpina, ahí tenéis. Es un clima seco. Sí, ya voy acabando. Y bueno, con una serie de variables típicas de montaña. Y una casa playera en la que tenemos pues, unas variables de contexto completamente distintas, terreno llano, entra al aire, etc. Vamos a cambiarlas de contexto, a ver qué pasa. Bueno, pues va a ser imposible, o va a ser una estupidez hacer una casa alpina en la playa o esto porque se caerá en cuanto le caiga la nieve encima, ¿no? Bien, por lo tanto, el sitio es el que manda. Cuando conozcamos bien el sitio donde construimos, evitaremos tener edificios que han quedado así finalmente, después de los refuerzos. Algunos de ellos son españoles, de los que vais a ver aquí, o interiores maravillosos como estos. ¿Era esto lo que quería expresar el arquitecto? ¿Era esto lo que le coartaba por tanta presión en cuanto a normativas, etcétera? Se hace lo que se puede. Por lo tanto, aquí tenéis ejemplos en los que si conociésemos bien el sitio en el que actuamos, aquí tenéis un ejemplo. Estos son unas radiografías de unos refuerzos que se ponen en la columna por si al moverte te vuelve a cascar. Pero se hace con mucho cuidado para que este cirujano, que lo conozco, haga que los refuerzos sean menos débiles que la columna. Es decir, para que si vuelve a darse la rotura, que no sea la columna la que se rompa, sino que sea el refuerzo. Eso es lo que no pasó en la iglesia que colapsó de Lorca. Aquí tenéis esta iglesia, fue restaurada en el año 1994-95. Hormigonazo armado, mucho más resistente, tendencia hacia el infinito en la resistencia en materiales históricos. Por lo tanto, al final quedan cosas muy feas. Por lo tanto, la última, para finalizar, la última reflexión es la que la cultura parece que todavía se sigue percibiendo como un adorno de la sociedad. Y en realidad el conocimiento científico, para que pueda interactuar con esta tecnología, es cultura, ¿no? Y es la mejor de las herramientas que tenemos, primero para adelantarnos y sobreponernos. Y luego ya, pues ya veremos. Y muchas gracias por su atención. Es que ricasco. Gracias, Antonio. Una cosa rápida para que no nos riña Josu. De lo que único que conocemos es el consorcio que paga los temas de catástrofes. Entonces eso es lo único que sabemos. Pero de todo lo que nos has contado, me acuerdo de un ponente que estuvo aquí y lo que hizo es decirnos, era el director técnico de la Mancomunidad de Lañarbe, que nos dijo que si se rompía la presa de Lañarbe en hora y media estaba el agua en la concha. Entonces, lo que me gustaría es, por la proximidad con lo que conoces, es decir, imagínate, pues la Mancomunidad de Lañarbe, ya he visto el mapa de Francia en el que hablamos de las centrales nucleares al otro lado, siempre estamos pendientes de la de aquí, no vemos que al otro lado tenemos un montón. ¿Qué entiendes tú que en preventivo tendríamos que trabajar para de alguna forma poner un plan de trabajo con respecto a lo que pueda ser una futura situación complicada? Gracias.
Bueno, gracias por la pregunta y además viene muy... Me encanta que me haga esa pregunta. Ya. No, pero es que viene muy bien porque, como hemos visto en los mapas, el mapa que se va a presentar, hay un aumento de la esperanza de aceleración sísmica. Los pantanos de la zona de aquí, todas las presas, etcétera, están calculadas prácticamente todas a 0,12 G. O sea, es ya el doble, o incluso, sí, el doble más o menos de la esperanza de aceleración sísmica básica que se espera por estas zonas, ¿no? Pero la nueva norma me parece que lo va a subir entre 0,16 y 0,20. A lo mejor habría que reforzar algunas cosas. Bien, este trabajo que yo he presentado no es una cuestión para allá. Oye, que como haya un terremoto en los Pirineos, adiós San Sebastián. No es eso. Es un trabajo muy enfocado al siglo XXI. Las cosas están muy bien hechas. Nuestras ciudades están perfectamente hechas. Lo hemos visto el año pasado. Bueno, Pamplona ha resistido impactos muy fuertes y no ha pasado nada. O muy poquitos rasguños, o 4 cosas que se han caído, figuras que se han caído y gente muy asustada. Movimientos incluso hasta 7 centímetros en las torres altas, que la gente alucinaba, pero eso ha pasado en Pamplona el año pasado. Y aquí pues pasaría 3/4 de lo mismo. Cristales rotos, etcétera. Esa presa seguramente estará, no sé de qué año es, pero seguramente estará calculada con un sobredimensionada en cuanto a aceleración básica. Pero de todas formas, si es verdad que se impone ahora mismo toda esta nueva cultura de incremento, que ya veremos, de la sismicidad, cosa que no voy a hablar hoy, pero que bueno, podéis seguir los que seguís mi blog y mis reflexiones en divulgación y tal, el cambio climático trae más sismicidad. Es decir, no es casualidad el aumento de la sismicidad con el calentamiento global. Decía Michel Jarraud el otro día en la Casa Blanca, dice, ya no valen excusas. Es decir, el que no se dé por enterado es porque es tonto. Y han dado un atlas a los gobiernos para que de toda esa información soterrada que hay sobre todo esto, del cambio climático y la sismicidad y los embates para los retos de las nuevas ciudades, pues para que se enteren de una vez y los que tengan que tomar decisiones las tomen. Esto que hemos visto aquí no es ninguna tontería y lo veis. Es decir, está ahí, está argumentado, lo habéis visto. Existen esos fenómenos de resonancia, se han dado y ya está. ¿Y qué puede pasar con esto? Pues tenéis 15 minutos para reaccionar, seguro que lo haréis bien. Pero yo confío en que no va a pasar. Es decir, que no va a pasar. Pero también le puede caer un meteorito y partirla en dos. Podría ser perfectamente. Pero bueno, no es para asustar. Tú solamente puedes tomar decisiones cuando las conoces. Cuando conoces el medio, entonces pues puedes tomar decisiones con respecto a él. Entonces está bien conocerlo de momento para saber que, bueno, para nuestros hijos y para nuestros nietos puede quedar una ciudad mucho más resistente por si ese 6,4 que pueda venir de Camberos impacta aquí.